Miré al oriente y vi una segunda cabaña. Esta era mucho más grande que la primera, tenía 2 pisos y en la parte superior había un balcón que permitía tener una mejor visión del bosque. Estaba hecha totalmente de madera, con unos ventanales muy grandes. El techo tenía forma de V, invertida, parecía muy antigua como la anterior. Tenía 2 pisos. Eso hacía que se viera desde más lejos. Podía ser una buena señal de que me estaba acercando a la civilización. Tal vez en poco tiempo encontraría un pueblo. Esperaba que hubiera alguien ahí. Deseaba hablar con otra persona, alguien que me pudiera escuchar. Hasta el momento, solo podía oír mis propios pensamientos, aunque percibía el canto de las aves, el movimiento de las ramas con el viento, el crujir de las hojas, cuando las piso y los pequeños detalles. Esto no es suficiente. Es cierto que mi mente estaba tranquila, relajada, como si viera las cosas desde otra perspectiva. El enojo que tenía cuando llegué ahí ya se había desvanecido. Ahora me preocupaba por lo que haría cuando lograra salir de ese inmenso bosque. Parecía que la cabaña estaba más alejada de lo que a simple vista se veía. Me preguntaba cómo sería por dentro, si acaso sus ocupantes desearían darme alojo por una noche. No tenía dinero con que pagarlo, se había quedado en el coche, pero no perdía nada con intentarlo. Tal vez podría ayudar en algo limpiando la casa o cortando algo de madera. Llegué a la cabaña, estaba sobre una especie de escalón de piedras. Supuse que era una manera de evitar que las fuertes lluvias la inundaran. Por fuera se veía que tenía una chimenea. Supuse que esa construcción era común en ese lugar donde el clima era tan frío. En la parte de arriba había una pequeña terraza, de donde se podía admirar todo el lugar. Necesitaba pedir asilo, por lo menos esa noche. Al día siguiente, buscaría otro refugio. Toqué 2 veces, y salió una bella joven. Su ropa parecía la de los 70s, tal vez estudiaba filosofía, y por eso vestía así. Era morena, alta, delgada, con un lunar en la frente, como lo hacen los hindúes, de unos 20 años. Me llamó la atención que su peinado estaba pasado de moda. No soy diseñador de imagen, pero era obvio que parecía de otra época, como de los hippies, con sus pantalones de colores y acampanados. También usaba huaraches, como lo que había visto en las películas antiguas. Su pelo negro le llegaba a la cintura, sin una gota de maquillaje. No quise importunarla con mis comentarios. Después de todo, su forma de vestir no era cosa mía. Podía considerarlo una falta de respeto. Buenas tardes señorita, mi nombre es Uriel. Mi nombre es Cali. ¿En qué te puedo servir? Estoy buscando un lugar en donde pasar la noche. Sé que será una molestia, pero puedo pagar mi alquiler con algo de trabajo, como hacer limpieza o cortar algo de madera para la chimenea. La cabaña es grande, y puedes quedarte aquí por esta noche. No tengo dinero en este momento, pero puedo ayudar en algo. Pasa, eso lo vemos luego. Se lo agradezco, no quiero molestarla, pero fue el refugio más cercano, y no sé si me hubiera dado tiempo de encontrar otro. Entiendo, parece que lo que traes puesto no es suficiente, además está roto. En el ropero puedes encontrar ropa limpia, es de mi papá, las usa en las vacaciones. Siempre tiene algo extra pensando en alguna emergencia. Puedes quedarte con lo que necesites. Después de todo, mi padre tiene mucha ropa. Gracias. Revisé el ropero. También la ropa parecía muy antigua. No quiero decir que estaba vieja o deteriorada, solo pasada de moda, como si se hubieran quedado en la moda de los 70s, pero bueno, servirían para quitar el frío. Cuando llegara a la ciudad simplemente no me la volvería a poner. Si quieres té, afuera hay madera y agua del pozo. También hay un árbol de limón en donde puedes cortar algunas hojas y sus frutos, entre otros árboles que encontrarás un poco más abajo. Atrás de la puerta está un hacha con la cual puede cortar unos maderos. Hay un árbol seco camino abajo que bien servirá para leña. Gracias. Tomé el hacha, y salí de la cabaña tal y como lo dijo. Unos metros abajo encontré muchos árboles, manzanos, capulines, limones y naranjas. Parecía un pequeño huerto, aunque algo descuidado. Los árboles crecían a su paso,
algunos sobre otros como si nunca los hubieran podado. Encontré el árbol que me dijo Cali y corté los maderos, junté suficiente leña para varios días. De alguna manera, debía agradecer que me permitiera pasar la noche en su casa. Di varias vueltas, una parte los puse en la chimenea y la otra parte la acomodé en la entrada, de manera que se pudiera usar en otras ocasiones. Después saqué una pequeña bandeja de madera para recoger los frutos. Había una escalera mediana, que se usaba para cortarlos, y una vara larga con una pequeña navaja en la punta. Tenía una especie de bandeja que evitaba que cayeran al suelo. Junté suficientes para Cali y para mí. Después me dirigí a la cabaña. Necesité hacer varios viajes para llevarlo todo, antes de que la noche se hubiera apoderado del bosque. Era raro, pero la casa estaba fría y Cali no había encendido el fuego, ni traía ropa muy abrigada. Supuse que estaría acostumbrada a esas temperaturas. Entré a la cocina y todo estaba lleno de polvo, como si tuviera varios años de estar deshabitado el lugar. Encontré una olla para preparar té llena de polvo, como si en mucho tiempo nadie la hubiera usado. Tal vez Cali estaba de vacaciones y tampoco vivía ahí, aunque había algunas cosas muy raras, entre ellas que no hubiera salido de la cabaña para acompañarme. Hubiera sido más sencillo que entre los dos cargáramos la madera o los frutos, pero no había sido así. También su ropa, no se veía algo así desde los 60s, pero bueno, constantemente cambia la moda. Igual, y había regresado, sin que hubiera puesto mucha atención. Después de todo, no conocía las costumbres del lugar. Encontré un pozo, donde obtener agua limpia, para enjuagar la fruta y los trastes. También ocupé la necesaria para el consumo. La probé y estaba fría. Puse una parte en una olla de barro, como lo hacía la abuela. Eso le daba un sabor diferente. La dejé en medio de la mesa para tomarla después. Encendí el fuego, y coloqué la cafetera con algunas hojas de limón. El aroma era delicioso, justo lo que necesitaba para calentarme. Me senté en el sofá, y le ofrecí una taza de té a Cali, pero con mucha sutileza la rechazó. Me quedé mirando la cabaña por dentro. Colgado de la chimenea, estaba un cuadro de un hermoso lago, rodeado por muchas montañas, con una cascada en medio. A unos metros, estaban las escaleras que conducían a la parte superior, con un barandal antiguo. Al lado derecho, daba a la cocina, y del lado izquierdo, se encontraban unas ventanas, cubiertas con cortinas azules con flores rosas. Me quedé en silencio por unos instantes recostado en ese agradable sillón, con grandes almohadones. Parecía que estaban rellenos de ropa vieja, porque eran un poco duros, como los que tenía en mi infancia. El lugar se había impregnado del humo gris de la chimenea que cubría las paredes, dándole un aspecto un poco lúgubre, con aroma a madera quemada que impregnaba todo el lugar. En ese momento empecé a conversar con Cali. Pude observar que el mobiliario es antiguo. Sí, un poco. Esta casa fue de mis abuelos, como de 1900, la construyeron antes de la revolución. Después se fueron a vivir a la ciudad y cuando tenemos tiempo venimos a visitarla. Ahora entiendo por qué hay tanto polvo. Solo vengo en algunas ocasiones, la mayor parte del tiempo está sola. Fue una suerte que nos encontráramos. Hace mucho que llegaste. Muy poco. ¿Y cómo te transportaste de la ciudad a este hermoso paraje? La mayor parte en auto, el resto, hay que caminar unas horas. ¿Y piensas quedarte mucho tiempo? Solo unos días más. Qué bien. ¿No te da miedo quedarte aquí sola? No, porque conozco el bosque como la palma de mi mano. Desde niña he venido. En realidad me gusta más que la gran ciudad. Aquí se respira aire puro, se oye el canto de los pájaros, no se oye el ruido de los coches ni el ajetreo de la gente. Si pudiera, me quedaría aquí toda mi vida. ¿Y cómo te alimentas cuando estás aquí? Porque se ve que no hay mucha comida. El bosque provee todo. Conozco los hongos comestibles, se puede pescar, también hay árboles frutales, los sembraron mis abuelos, solo depende de la temporada. Hay moras, limones, manzanas, higos, capulines, muchos peces en el río. Solo es cuestión de saber el lugar en donde está cada uno.
qué bien, ¿a dónde te diriges? Me quise dar unas vacaciones, aunque creo que me perdí entre la espesa hierba. Te entiendo, si quieres mañana temprano te digo qué dirección tomes, para encontrar la salida. Te lo agradecería, este es un lugar hermoso. Sobre todo la vista, desde el balcón, porque se puede contemplar la copa de los árboles. Me lo imagino. Ahora ya es tarde para que lo puedas contemplar, pero te recomiendo que te levantes temprano y veas el amanecer, cuando el sol se asoma por las montañas. Te lo agradezco. Si en algún lugar quisiera pasar la eternidad, sería en este, porque se respira tranquilidad, quietud y paz. Es donde he encontrado muchas respuestas. Tal vez no lo comprendas, pero me siento acompañada aunque estoy sola, como si hubiera alguien que me protegiera. Noté que tienes en tu pared al arcángel. Si desde que era pequeña, somos creyentes de él, tal vez pienses que estoy loca, pero en algunas ocasiones, lo he llegado a sentir y ver. En realidad me han sucedido varias cosas muy raras desde el jueves que me despidieron. Sé que no nos conocemos y si te las cuento pensarás que estoy loco, así que tal vez más adelante platiquemos de ello. Como gustes y a qué te dedicas. Soy contador, aunque en este momento estoy desempleado. Lo lamento. ¿Y tú qué haces? Estoy en la universidad. ¿Qué estudias? Filosofía y letras. Me gustaría ser una escritora reconocida a nivel internacional. ¿Y ya tienes alguna obra escrita? Muy poco, solo algunos cuentos infantiles. ¿Puedo leer alguno? Los deja en la ciudad. Solo tengo el último que estoy escribiendo, pero todavía está incompleto. Está en la repisa de la pared. ¿Me permitirías leerlo? Por supuesto, tómalo cuando quieras. Gracias. Lo dejaré en la mesa y cuando haya una mejor luz, lo leeré. Como gustes. ¿En qué semestre vas? Quinto. Supongo que te gusta leer mucho. Por supuesto. ¿Cuáles son tus autores preferidos? Don Quijote. Me gustan los clásicos. Es la primera vez que escucho el nombre de Kali. Es con K. Si se escribe con K, es en honor a una poderosa diosa. Mi madre tiene raíces hindús y mi padre es mexicano, por eso la mezcla. En cuanto a tu nombre, ¿conoces el significado? En realidad no. Uriel es uno de los arcángeles encargados de la provisión y la paz. Cuando necesites provisión de algo como amor, dinero, casa, comida, entonces pide a Arcángel Uriel su ayuda. Es la primera vez que escucho eso. Te quería preguntar cada cuándo vienes a esta casa. Cuando tengo oportunidad. Algunas veces me gusta venir aquí para escribir mis cuentos. Eso me permite concentrarme mejor e inspirarme. Esta carretera es muy peligrosa. Pudimos observar que ya muchas cruces por aquí. Si es un lugar precioso, pero también muy peligroso. Si pudiera elegir un lugar para morir, elegiría este. Es el lugar perfecto para descansar, libre del estrés de la ciudad, en silencio disfrutando de la tranquilidad que la madre naturaleza brinda. No diga eso, eres muy joven. La muerte es algo que tarde o temprano va a suceder. Tal vez, pero no es agradable escucharlo de alguien tan joven. Eso déjalo para mi abuelita que ya tiene 80 años. Bueno, cambiemos de tema. No quiero que tengas pesadillas. Tengo algo de hambre. Traje fruta. ¿Quieres una? No gracias. En este momento no tengo apetito. El fuego ya había cobrado intensidad, y calentaba la cabaña, hacía crujir la madera, e iluminaba el lugar. Entonces noté que los ojos de Kali eran verde claro con unas chispas de color. Su rostro tenía un brillo especial, como si una especie de luz la rodeara. Posiblemente era mi imaginación o el efecto de la madera al quemarse. Miré la cabaña y vi que por dentro era de adobe. Eso hacía que se calentara más al calor de la chimenea. Afuera se escuchaban las ráfagas de aire tan fuertes que azotaban las ramas de los árboles. Me sentí agradecido por tener un refugio donde pasar la noche. El aire abrió de golpe la ventana, y me precipité a cerrarla.
Era de madera antigua, y no tenía vidrios, solo maderos que la cerraban por completo, haciendo que resistiera cualquier tormenta. La aseguré bien para que no se estuviera abriendo. Me quedé en el sillón cerca de la chimenea para calentarme, mientras Cali estaba en la silla mecedora. Pareciera que desde hace mucho la conociera o simplemente era agradable su compañía. Al estar a su lado, tenía una sensación de paz y tranquilidad, como si contagiara su estado de ánimo. Noté que el té estaba hirviendo, así que lo saqué del fuego y serví 2 tazas. Dejé que se enfriaran un poco y le di una taza a Cali. Me dio las gracias pero nunca vi que la probara. ¿Te gusta el té? Sí, pero en estos momentos no lo apetezco, me siento llena. Lo entiendo. Parecía que el tiempo en la cabaña no transcurría, tal vez era mi imaginación, aunque me sentía cansado, no tenía ni idea de la hora y tampoco era importante. En la gran ciudad, se vive pendiente del reloj, como si este controlara nuestras vidas, y en la cabaña el tiempo parecía no tener significado, ni siquiera existía un reloj que me indicara la hora. Solo noté que afuera había oscurecido. Noté que Cali estaba mirando hacia la ventana, como perdida en la inmensidad, atrapada en otra realidad, algo distante, como si quisiera guardar sus pensamientos para sí misma. No quise importunarla, ya era suficiente con que me permitiera hospedarme en la cabaña. Tal vez hubiera muerto de frío, si no la hubiera encontrado a tiempo. Me quedé hipnotizado con el movimiento del fuego, como si fuera una danza de colores. También pensaba en lo afortunado que era de haber encontrado ese refugio. De nuevo pasaría la noche en un lugar tranquilo, sin temor a que algún animal me causara algún daño. Solo podía escuchar el crujir de la madera al entrar en contacto con el fuego. Debía tener un poco de humedad. El silencio se había hecho presente entre Cali y yo, aunque no quería importunarla con mis preguntas. Era agradable estar con una dama que se sintiera bien en el silencio, sin que parloteara todo el día. Entonces me miró, y sonrió. Cali, quería preguntarte en qué piensas. Te noto distante, como si estuvieras en otra dimensión. Es muy sencillo. En esta cabaña, puedo aquietar mi mente y tener un mayor contacto con los ángeles que cuidan este hermoso bosque. No sabía qué pensar, ni siquiera la entendía. ¿Cómo era posible que me hablara de ángeles? Eso solo se ve en las películas. Aunque todavía no encontraba un razonamiento lógico a todo lo que me había sucedido, habían sido una serie de eventos incomprensibles. Hacía tan poco tiempo, mi vida solo era números y responsabilidades. Ahora me enfrentaba a cosas que no podía entender. Tal vez comí algo que me hizo daño desde que inicié el viaje. Parece que leyó mis pensamientos, cuando me dijo, entiendo que no comprendas lo que te digo. Tal vez en la ciudad la vida pasa tan deprisa que no somos capaces de observar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es hasta que la mente se aquieta, cuando se ven las pequeñas cosas. No le creí. Supongo que estaba acostumbrado al bullicio de la calle, al ruido del tránsito de los vehículos y hasta al sonido de la televisión, que jamás había pensado que seres humanos normales podríamos contactarlos. Siempre pensé que eso era solo para los santos, personas que nunca han cometido pecados, pero no para mí. Así que le pregunté, supongo que eso es solo para los grandes hombres o para los santos, porque en realidad no creo que los seres normales podamos acercarnos a ellos. Uriel, ¿alguna vez has observado la naturaleza y todas las criaturas que viven en ella? Pues hay árboles, plantas de todo tipo, pájaros y lagos. Sí, pero más allá de las pequeñas criaturas. Bueno, cuando las tengo enfrente y no las conozco, o me desagradan, los elimino. Los ángeles son más sutiles y solo se muestran si así lo pedimos. Para verlos hay que aprender a quietar la mente y observar cada pequeño detalle. Muchas veces los ángeles nos dan señales, pero son tan sutiles que no les ponemos atención. También hay que dejarlos entrar en nuestra vida. Por libre albedrío no pueden ponerse en contacto con nosotros si no se lo permitimos. ¿Y cómo se manifiestan? De muchas formas, algunas veces mediante sensaciones, cuando nos previenen de algún peligro o de algún evento desafortunado, también en cosas agradables. Son como nuestros compañeros,
Así que nunca estamos solos porque tenemos ángeles de la guarda que nos hacen compañía. Son como nuestros maestros. Un ángel podría ser una luz inexplicable. Así es, se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, para una persona que percibe la mayoría de las cosas con sensaciones, puede sentirlos con mucha paz y amor. En otras ocasiones, siente como tocan su cabeza o alguna parte de su cuerpo. Alguien que es muy visual, puede verlos en su mente o se le pueden presentar de alguna manera. También hay quien pone mucha atención a lo que escucha, entonces los oye. Pueden ser con plumas. Me quedé pensando, en el trayecto tal vez han estado presentes mis ángeles. Primero cuando salí de la iglesia, sentía que alguien estaba en el lugar del copiloto. Después cuando al vendedor le pareció verme acompañado, la voz que evitó el accidente, la visión que tuve cuando estuve a punto de morir en las arenas movedizas y después la luz que me llevó a la primera cabaña, evitando que muriera de frío. Tal vez no era tan malo como creía y los ángeles se me habían manifestado en situaciones de peligro. ¿Y a ti Cali cómo se te han manifestado? Los siento y los escucho. Precisamente ahora puedo sentir que a tu lado hay un antepasado tuyo, alguien que fue muy importante en tu infancia, es una persona mayor, por parte de tu madre. Podría ser mi abuela. Es posible, me dicen que te haga saber que siempre está a tu lado, aun en los peores momentos, sigues teniendo su amor incondicional. Mi abuela Rita lo decía. Tenía 13 años cuando falleció y antes de irse me lo repitió. Parecía una locura, que estuviéramos hablando de ángeles guardianes, mucho menos que ella supiera la frase favorita de mi abuela. Era imposible que alguien se la hubiera dicho, ni siquiera nos conocíamos, ni traía una identificación. Además tenía más de 15 años de su muerte. ¿Acaso era posible eso? ¿Cómo lo sabes? Como te dije, los ángeles están a nuestro lado, pero nunca los invitamos a nuestra vida. Estamos demasiado ocupados con el mundo exterior que no nos damos oportunidad para escucharlos. ¿Cómo puedo sentirlos? Es muy sencillo. ¿Quieres intentarlo en este momento? ¿Se puede? Por supuesto, solo cierra tus ojos que yo te voy a guiar. ¿Pero qué pasa si me quedo dormido? No te preocupes, algunas personas se duermen porque tienen una vida muy agitada, pero con la práctica logran relajarse y encontrar paz en su corazón. No podía creer que con una simple meditación pudiera contactar a mis ángeles, pero no tenía nada que hacer. En esa cabaña no había electricidad, ni un radio o algo más, solo el silencio. Tal vez por eso representaba el lugar perfecto para la meditación y escribir cuentos. Empecemos. Cierra tus ojos, aquiete tu mente y concéntrate en tu respiración, no pienses en nada y solo escucha mis palabras. Imagínate, envuelto en una luz brillante, cada que respires te vas a llenar de esa luz y cuando saques el aire, vas a eliminar preocupaciones, problemas, enfermedades y cualquier situación que te hace daño. Vuelve a respirar y llena tu cuerpo de esa luz, relaja cada parte de tu cuerpo. Elimina aquello que ya no quieres. Ahora pide a tus ángeles guardianes que se te manifiesten en tu vida y pon atención en lo que ves y sientes. Te voy a dar 5 minutos para que hables con ellos y solicites que se manifiesten en tu vida. Pídeles lo que necesites, siempre y cuando sean cosas buenas. Ellos están para apoyarte y cumplir tu plan de vida, ese que fuiste mandado a este mundo. Después da las gracias, porque ya fuiste escuchado. Se quedó unos minutos en silencio, para que yo pudiera hablar con mis ángeles. Entonces una paz me envolvió, sentí mucho amor, como si todos mis problemas estuvieran resueltos. Entonces pude visualizar que había 2 ángeles, abrazándome. El primero, estaba enfrente de mí. Era de pelo chino, claro, y corto. En cuanto al otro solo vi sus brazos, estaba atrás de mí. Cuando estés listo quiero que abras tus ojos. Era tal mi estado de quietud, que me quedé otro rato disfrutando de esa alegría. Ellos habían estado tantos años ahí y yo era la primera vez que los podía visualizar y sentir, pero ¿cómo era posible, si yo ni siquiera creía en ellos? Minutos después abrí mis ojos, y le dije a Cali, gracias, ¿qué sentiste? Muchas cosas, paz, quietud,
alegría, y vi a mis ángeles. Pero ¿cómo es posible que haya tenido esa experiencia? Es muy simple. En este tiempo que has estado en el bosque, te has relajado, has escuchado el silencio, y te has unido con él. Lo que nos separa de ellos es precisamente el ruido excesivo, también nuestros pensamientos que difícilmente se ubican en el presente. La mayoría de las veces, estamos en el pasado o en el futuro. Muchas gracias, y cualquiera puede llegar a ese estado. Por supuesto, solo es cuestión de que empiecen a meditar y sean constantes. Eso abrirá el camino para poder sentir, visualizar o escuchar a sus seres de luz. ¿En qué me puede ayudar el acercarme a ellos? En más cosas de lo que crees. Una de ellas es que puedes pedir que te ayuden a encontrar las respuestas que hay en tu mente, hacer que sea más sencillo tener paz, tranquilidad y sabiduría para resolver cualquier problema. También puedes pedir que te envuelvan en salud, prosperidad y todo lo bueno que requieras siempre y cuando no perjudique a otro. Con solo pedirlo, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Ellos están para ayudarnos. Es una forma de evolucionar, pero como te decía, siempre y cuando no perjudique a otros. Por ejemplo, pedir que se fije en nosotros una persona que está casada, eso no sería bueno. Pero si es posible pedir que a nuestra vida llegue lo que estamos buscando, como la persona adecuada. Hay que ser muy claro con lo que queremos. Por ejemplo, si se desea una pareja, hay que especificar cómo será, tanto su carácter, como el físico. ¿Y tú lo has llevado a la práctica? Por supuesto. Por eso te lo digo, que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, podríamos mover una montaña. Esta montaña implica el poder tan grande que tiene de lograr cualquier cosa, como sanar a un enfermo, sacar a una persona de la depresión o hacer un cambio en la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Sin embargo, ¿cuántas veces la aplicamos de manera negativa? Por ejemplo, se tiene fe en que las cosas van a salir mal. Este miedo es parte de la fe. Es como si se tuviera una bola de cristal y se viera el futuro. Tiempo después se cumplirá. El miedo y la fe son la misma cosa, pero las dos caras de la moneda. Se tiene fe en que un enfermo va a sanar y temor de que no lo haga. El temor es tan poderoso como la fe, porque esto atrae a nuestras vidas cosas que no queremos. Por ejemplo, cuando un hijo tiene que llegar a la casa de noche y se generan pensamientos negativos sobre lo que le puede suceder en el trayecto, entonces se estará con la preocupación y de manera inconsciente se le envían vibraciones negativas al ser amado, atrayendo aquello que no se desea. El universo no comprende si es algo que no deseamos o es algo que sí se desea, simplemente envían aquello que se piensa. Por el contrario, cuando el hijo tiene que llegar noche a casa y se le pide a los ángeles que lo cuiden, entonces se tendrá fe en que los ángeles guardianes lo acompañarán por lo que existe, la fe en que nada malo le va a pasar, y eso se manifestará. En ambos casos, se utilizó el poder del pensamiento, solo que en el primero se realizó con temor y en el segundo se usó de manera inteligente. El primero produjo un desgaste emocional constante, ya que cada que el hijo tenga que llegar tarde, la madre se preocupará y se estresará pensando en todos los peligros que corre, y esto atraerá. Cuando por fin se manifiesta, pensará que tenía razón en preocuparse porque la ciudad es muy insegura. Sin darse cuenta, afectará su cuerpo al producir miedo y estrés. Por el contrario, en el segundo caso, protegerá a su hijo al pedir que los ángeles cuiden de él. Cuando llegue a casa, estará contenta de su llegada. En muchas ocasiones, se ha comprobado que estos ángeles se pueden manifestar cuando se necesitan y acompañar al que así lo desea. Te voy a poner un ejemplo. Una joven iba sola por la calle. Eran como las 2 de la mañana. El lugar lucía deshabitado, así que le pidió a sus ángeles guardianes que la acompañaran para que llegara con bien. De la parada del autobús a su casa, tenía que caminar como 15 cuadras, era un poco retirado, tomando en consideración que el lugar lucía bastante solitario. Sin embargo, lejos de tener temor de que algo le fuera a pasar, tenía fe en que sus ángeles la protegían y la acompañaban en el camino. Por supuesto, llegó con bien a su hogar. Días después un vecino la encontró, y le dijo que la había visto desde su ventana como a las 2 de la mañana.
Entonces conversaron de que había tenido unos pendientes que resolver en su trabajo, y llegó muy noche a su casa. El vecino le preguntó quién era el hombre alto y vestido de azul que la acompañaba. Ella se quedó sorprendida, pues iba totalmente sola. Sin embargo se dio cuenta que su ángel guardián era quien la había hecho compañía, y aunque a ella no le fue posible verlo, sin embargo sí pudo sentirlo. Tal vez nunca pedí lo que deseaba con suficiente fe, solo me acostumbré a ello. Dejé de perseguir mis sueños por escuchar lo que los demás esperaban de mí. Creí más en lo que las personas decían, que en mi voz interior, esa que se revelaba constantemente. Desde hace mucho me decía que tenía que cambiar de trabajo, pero el miedo se volvió más fuerte haciendo que me paralizara. Uriel, quería preguntarte por qué hiciste este viaje. Buena pregunta, es una historia larga de contar. No te preocupes, tengo todo el tiempo. Te agradezco que me escuches. Durante más de 10 años trabajé para una empresa, y hace poco hicieron recorte de personal, y decidieron que mis servicios ya no eran necesarios. ¿Qué piensas de eso? Reconozco que no me agradó. Dejé los mejores años de mi vida en un lugar que no tenía futuro. Tanto tiempo, deseando un aumento de sueldo o un ascenso, y solo me dieron las gracias. Solo me entregaron un cheque que no me va a durar mucho. Supongo que la empresa sigue ahí después de tanto tiempo. Nunca fui indispensable. ¿En realidad eras feliz en ese lugar, o llenaba tus expectativas? Estaba tan ocupado con la presión del trabajo que no tenía tiempo para pensar en ello, porque mis deudas se acumulaban. ¿Cuáles deudas? El pago del coche, la renta de la casa. Supongo que mi sueldo no era tan malo, pero no era suficiente para obtener algo mejor. ¿Y si pudieras mirar atrás, qué cambiarías? De niño soñaba con tener un despacho contable, ser mi propio jefe, hacer crecer mi negocio, y dar empleo a muchas personas, pero parece que solo fueron sueños fugaces. ¿Y qué te impide realizarlo? No lo sé, tal vez ya no es mi momento. Me acostumbré a recibir un sueldo seguro. ¿Qué hubiera sucedido si hace 10 años hubieras empezado tu empresa? Ya tendría un negocio reconocido, con personal a mi cargo. ¿Y cómo te gustaría verte en 10 años? Siendo empleado de otros y darles a ganar, o ser tu propio jefe. Me quedé pensando. Durante varios años creí que ya era demasiado viejo para hacerlo, o que no tenía dinero para empezar un proyecto. Necesitaba volver a la universidad para concluir la carrera, un fondo de ahorro para subsistir los primeros meses, en lo que conseguía clientes, y cómo podría mantener el carro si no tenía un ingreso seguro. Tal vez ya soy demasiado viejo para ello. Sabes que una parte de las personas creen que son demasiado jóvenes y el resto que son muy viejos para intentarlo, pero solo hay un momento para hacer las cosas, y es el presente, el aquí y el ahora. El pasado no se puede cambiar y el futuro aún no llega. ¿Cómo crees que voy a buscar otros caminos si ya tengo 30 años? Muchos más grandes lo han hecho. ¿Prefieres arrepentirte cuando tengas 50 o 60 años? Tal vez tengas razón, es demasiado pronto, todavía no me puedo hacer a la idea. En todo esto hay un lado positivo. Cuando algo sale de nuestra vida, es porque algo mejor nos está esperando, o simplemente algo diferente. Eso me suena al libro de superación personal, pero en estos momentos no puedo creerlo. Fueron demasiados años. Pensé que ahí pasaría el resto de mi vida, acumularía las semanas cotizadas, y me jubilaría. De esa manera ya no me preocuparía de iniciar proyectos nuevos. Te comprendo. Algunas veces las cosas salen de nuestra vida sin que nosotros lo deseemos. No es sencillo volver a empezar, aunque esto nos permite que lleguen a nuestra vida cosas mejores. Tú mismo lo dijiste, que no tenías futuro y en realidad no te agradaba ese trabajo. ¿Para qué hacerlo toda la vida si no veías un cambio real? Tal vez tengas razón, aunque no dejo de sentir temor de lo que vendrá. Muchos estudiantes de primaria, cuando concluyen su ciclo escolar, tienen miedo de ingresar a la secundaria, ya que es lo único que conocen. En repetidas ocasiones desean reprobar para estar un año más ahí.
pero si lo hicieran, se perderían todo lo que les espera. Eso solo impediría su crecimiento. De alguna manera, cuando llegamos a este mundo, nuestra misión es el aprendizaje, entender las lecciones que se nos presentan a diario y observarlas. De lo contrario, se repiten una y otra vez, si no se les pone atención. Por ejemplo, la administración del dinero. Hay quien no comprende lo importante que es el equilibrio económico, regular los gastos para que nunca falte, y constantemente se les presenta el mismo ciclo. Cobran su dinero, se lo gastan en un par de días y el resto de la quincena piden prestado, porque durante mucho tiempo no ha comprendido la lección, y eso los obliga a repetirla. Es posible que lo que tenías que aprender en ese empleo ya se haya concluido y ahora es tiempo de aprender cosas nuevas. Nunca lo había visto de ese modo. El cerrar un ciclo nos da la oportunidad de tomar otros caminos, de tener nuevos aprendizajes. Aunque al principio puede ser difícil asimilarlo, y es normal preguntarnos por qué a mí, pero después de un tiempo, se encuentran las respuestas. Ya no soy tan joven, es más difícil que me contraten en otra empresa. En realidad, eras feliz ahí. No, pero ya estaba acostumbrado a tener un sueldo seguro como para volver a empezar. ¿Y si te volvieran a llamar de la empresa, qué harías? No lo sé. ¿Estarías dispuesto a volver a dejar tus sueños a un lado, por un lugar donde no te valoraron? Supongo que tengo miedo de enfrentarme a otras cosas. Tal vez, cuando empiece a buscar trabajo, y me dé cuenta de cómo está el mercado laboral, sea más sencillo responder esa pregunta. ¿Por qué tienes miedo? De alguna manera, fue mi primer y único trabajo. Se me presentó esa oportunidad, porque un amigo me dijo que estaban solicitando, y ahí pasé 10 años. Cuando entré no sabía nada y después manejaba el área yo solo. Mi jefe me dejaba las responsabilidades a mí. Preferían pagarme las vacaciones para que no faltara. ¿Y no crees que en otro trabajo puedas aprovechar lo que sabes y también aprender nuevas cosas? Tal vez tengas razón. Algunas veces, nos sentimos como pájaros enjaulados que después de mucho tiempo se les da la oportunidad de volar con sus propias alas. Sin embargo, no saben cómo hacerlo. Su estado natural es la libertad, pero lo olvidaron, así que tienen que volver a descubrir sus instintos. Ahí están, pero mucho tiempo tuvieron que acallarlos para sobrevivir, pero una vez que reviven lo hermoso que es vivir en libertad, no desean volver a ser atrapados. Me comparas con un ave enjaulada. Algo así, pero tú decidiste tirar la llave de las cadenas que te ataban. Solo tú puedes decidir el camino que vas a seguir de hoy en adelante. No es necesario que planees toda la ruta, solo que decidas a dónde te diriges. Es como salir de vacaciones, solo se planea el lugar y con el paso de los días se pulirán los detalles. Es como escribir una historia. Al principio, surge con una pequeña idea y después se le van integrando otras cosas, como una escultura. Se tiene la roca y en la mente del artista surge lo que quiere, y lo dibuja en un papel. En ese momento no se preocupa de todos los golpes, sino que a medida que le da forma, van surgiendo los detalles. El no saber a dónde se va puede ser desgastante, porque se utiliza demasiada energía en algo incensario. Es como dar vueltas en un bosque. Si desde el principio se fija una ruta, eso facilitará el llegar al destino más rápido. Quizás tengas razón, no quise volar, me quedé ahí por temor al cambio y las responsabilidades me fueron absorbiendo. Pensé que era indispensable, ahora contratarán a otra persona que realice mis funciones. Cuando crucé el puente, encontré una tablilla que decía, todo lo que está en tu vida, es porque así lo has elegido. ¿Qué significado tiene para ti? Es muy simple. Por ejemplo, ¿quién escogió la ropa que el día de hoy llevas puesta? Yo. ¿Quién decidió comprarla y hacer este viaje? Yo. ¿Quién escogió el trabajo donde estuviste 10 años? Yo. Exacto. Cada cosa que está en nuestra vida la elegimos de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, cuando adquirimos una prenda de vestir. Primero, tuvimos un pensamiento de que era tiempo de comprar ropa nueva.
después esperamos a tener dinero y por último, fuimos a la tienda a escogerla. Pero el trabajo, yo no elegí que me despidieran. En realidad, si lo hiciste, de alguna manera, hace tiempo que tu ciclo había concluido, pero no tenías el valor para renunciar a un empleo que no te gustaba, y lo descuidaste, ya no lo hacías con la misma alegría y los deseos de entregar lo mejor de ti, en consecuencia te quitaron ese empleo para que algo mejor llegara a tu vida, de lo contrario, seguirías encerrado en ese lugar, dejando que la vida pasara sin poder hacer un cambio. El que mi pareja haya encontrado una nueva relación. No sé cómo era ella, pero es posible que la hayas descuidado, dejaste de conquistarla, entonces otro se dio la oportunidad de quedarse con lo que tú ya no deseabas. Si todo lo he escogido, ¿cómo puedo lograr que otras cosas lleguen a mi vida? Es simple, solo decide qué quieres en tu vida. Me quedé callado, no le podía rebatir nada. Es posible que las cosas las hubieran perdido porque no las necesitaba. En cuanto a Sandy, no necesitaba un hombre que solo la buscara el día que esperaba tener sexo, tampoco me esforzaba, por más que me lo repitiera una y otra vez, ella solo la ignoraba. Tarde o temprano tenía que encontrar a alguien que la escuchara, que estuviera dispuesto a darle lo que yo nunca quise hacer. Pero el sentirme deprimido, triste, enfermo, enojado, no me vas a decir que eso también yo lo he elegido. Por supuesto, cuando en la mente se albergan pensamientos negativos por mucho tiempo, estos causan molestia, enojo, estrés y depresión. Después de mucho tiempo de repetirlos una y otra vez bajan las defensas y el cuerpo recibe los efectos. Entonces estoy enfermo porque así lo he decidido. Por desgracia así es, tanto tiempo de renunciar a tus sueños, en un trabajo que no te gustaba. Pero es complicado hacer un cambio. Es cuestión de práctica. Cuando lleguen pensamientos a tu mente que no te gusten, sustitúyelos por algo positivo. Por ejemplo, cuando se ve un periódico donde hay muertes y problemas, mejor lee un libro agradable o visita un lugar que te guste mucho. Es más sencillo sustituirlos que luchar contra la mente. Por ejemplo, me molestó que me despidieran. De alguna manera, quemaron el puente que te hacía daño y te impedía buscar mejores alternativas. No lo había pensado de ese modo. Supongo que eso me había hecho renunciar a mis proyectos. Así es, ahora es tiempo de que nuevas cosas puedan entrar a tu vida. Pero apenas si me alcanza con los gastos del coche. Tal vez debas replantearte que es más importante conservar el coche o terminar la escuela y si en realidad tiene algún beneficio tenerlo. Me quedé en silencio, tal vez tener el coche me estaba impidiendo avanzar. Podía venderlo y de esa manera guardar dinero para concluir mi carrera. También disminuirían los gastos en un tercio. Era posible que ni siquiera lo encontrara de nuevo. Habían pasado varios días desde que lo dejé estacionado. Ni siquiera imaginaba mi vida sin el auto. Tenía varios años con él. Por supuesto no me daría lo que había invertido en él, y tendría que recortar mis gastos a fin de pagar la universidad. Hace tantos años que no pisaba la escuela. Pensé que sería complicado volver a ir, aprender de nuevo. Parecía muy sencillo, pero se necesitaba mucho coraje para llevar a cabo un cambio, o quizás nunca lo pensé en realidad. Tampoco tuve necesidad de ello. Me quedé pensando en el sueño que había tenido la noche anterior y si acaso era una señal de lo que estaba por venir a mi vida. Solo era tiempo de cambiar mis elecciones y dejar de ponerme trabas para que mejores cosas lleguen a mi vida. ¿Sé feliz? Cali te quería preguntar si eres feliz. Por no debía serlo. Me gustaría saber tu secreto. ¿Qué crees que se necesita para ser feliz? Tal vez un negocio próspero, una casa propia, un auto del año, tener a la pareja ideal, por supuesto hijos. ¿Y qué sucede si no consigues todo lo que esperas para ser feliz? Supongo que no podría serlo, y viviría frustrado. ¿Y si te dijera que es al contrario? No comprendo. En realidad las respuestas ya te han sido dadas pero no has puesto atención. Explícamelo por favor. Antes tenías todo, por ejemplo un trabajo,
un auto, una pareja, una familia y aquello que llenaba tus necesidades económicas, pero no eras feliz o me equivoco. Tienes razón. En ese tiempo no tenías tiempo para descansar, pensar en lo que deseabas, encontrar tus sueños y buscar aquello que te hacía feliz. Es posible que te encontraras enfermo y una parte de tu dinero se iba en medicamento. También descuidaste tu alimentación y lo que te gustaba. ¿Cómo lo sabes? Es simple, muchas personas lo hacen a diario, sin darse cuenta que el tiempo pasa rápidamente, y cuando miran atrás entienden lo mucho que perdieron. Por ejemplo, algunos padres se dedican a trabajar para que no les falte nada a los hijos, pero no tienen tiempo para estar con ellos y cuando crecen, ven en los padres solo el aspecto económico, porque eso fue lo que se le enseñó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Te quiero preguntar algo. Sí, dime. Cuando llegaste al bosque, ¿cómo te sentías? Con miedo, preocupado, molesto. ¿Y ahora cómo te sientes? Tranquilo, relajado. Ni siquiera he tomado el medicamento que me recetó el médico. Al principio pensé que sin él me sentiría con fuertes dolores de cabeza y enfermo, pero ha sido lo contrario, como si ni siquiera lo necesitara. ¿Por qué crees que ha sido eso? No lo sé. Es simple. Al encontrar la paz interior, el resto no fue tan importante. Muchas veces, la felicidad está en nosotros mismos, en realizar aquello que nos gusta, en consentirnos. De lo contrario, ¿qué caso tiene hacer algo si no es lo que buscamos? Esperamos que los demás nos valoren, cuando nosotros mismos no lo hacemos. Déjame entenderte, es posible que mi ex jefe no me valorara, pero yo tampoco valoré mi tiempo. Solo tú tienes las respuestas a eso. Me quedé en silencio. De alguna manera mi jefe no me valoraba, pero ¿por qué lo haría si yo no ponía límites? La forma de rebelarme era tomar más cerveza y andar de malas como él lo hacía. Hacía mucho tiempo que ya no era feliz en ese empleo, pero me negaba a conseguir algo mejor. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Es simple, todas las mañanas al levantarte, pregúntate qué estoy haciendo el día de hoy para ser feliz. Nunca lo había pensado. ¿Cómo qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, hay a quien le gusta la naturaleza y un paseo por el campo lo llena de energía, otros disfrutan de un buen café o la buena música, escribir o cantar en el baño, bailar, sin importar lo que otros puedan pensar. La felicidad está en descubrir quiénes somos y aprovechar esas cualidades. Y si esas cualidades no son lo que otros esperan, entonces hay que analizar qué nos hace felices y si es lo correcto. Algunas personas no lo entienden, pero eso no quiere decir que ellos estén en lo correcto o equivocados. Por ejemplo, habrá quien crea que dar clases no tiene futuro, porque son sueldos muy bajos y tampoco tienen la capacidad de enfrentarse a grandes grupos de personas. Puede ser que sean tímidos, introvertidos o les sea complicado estudiar por su cuenta y explicar un tema o nunca se atreverían a dar una clase, pero sean muy buenos atendiendo un hogar y realizando los quehaceres de la casa. Para ellos esa es su felicidad. Otros disfrutan regalando sus conocimientos y tienen la paciencia para enseñar al grupo más difícil. Entonces su felicidad está en la enseñanza, porque disfrutan hacerlo y la satisfacción de ayudar a otros es su mayor recompensa. Hay quien disfruta cantar y tiene una excelente voz. El que a otros no les guste ese género musical o ni siquiera disfruten de la música, no quiere decir que no se tenga futuro o deberían dejar de hacerlo. ¿Qué sucede si me hace feliz robar un banco? ¿En realidad te haría feliz eso? No, porque viviría preocupado, estresado, poniendo en riesgo mi vida a cada momento. También puedo perder mi libertad. ¿Qué te haría feliz? Terminar la carrera y poner un despacho donde pudiera dar empleo a otras personas. ¿Por qué te haría feliz? Porque haría crecer mi negocio, daría empleo a otros y sería mi propio jefe. Te comprendo, entonces hazlo. Pero si lo intento y fracaso, al menos habrás salido del lugar en el que estabas y en el peor de los casos, habrás entendido una valiosa lección. En el mejor de los casos, tendrás lo que siempre soñaste.
De cualquier modo siempre habrá un beneficio. Si no te funciona podrás volver a contratarte como asistente contable. Pero el dinero que tenga que invertir en ello. Te aseguro que habrá valido la pena. Solo pregúntate cuántos años llevas invertido en un lugar que no te agrada y cuánto dinero has perdido al no obtener un mejor ingreso por no estar titulado. De todos modos haces el trabajo que le corresponde a tu jefe. Nunca lo había visto de ese modo. El invertir en concluir mi carrera me va a generar mayores ingresos. Es algo que en poco tiempo se me va a regresar multiplicado. Así es, solo pregúntate qué te hace feliz, y si eso hace bien a otros. Lo comprendo. Al poner mi despacho, podría dar empleo a más personas y a la vez ayudar a las empresas con su contabilidad. ¿Y a ti qué te hace feliz? Escribir mis cuentos, leer un buen libro, disfrutar de la naturaleza, salir con mis compañeros de la facultad, convivir con mis padres. Para cada persona la felicidad es diferente. Hay quien es feliz teniendo una pareja, siendo ama de casa o padre de familia, otros simplemente disfrutan de su libertad. Dentro de cada persona están las respuestas. La felicidad no es igual para todos. Por supuesto que no. Somos seres diferentes e individuales. Esperar que los demás actúen como nosotros esperamos es hacerlos infelices. Ellos deben encontrar su propio camino. Muchas veces no hemos descubierto cómo ser felices, mucho menos podemos ayudar a otros a serlo. Tal vez tengas razón. Deseaba un poco más de té, y toqué la cafetera pero noté que se había enfriado el preciado líquido, así que lo acerqué al fuego para que se calentara. Era agradable estar ahí lejos de las inclemencias del tiempo, disfrutando de una bebida en compañía de mi nueva amiga. Dejé unos minutos la cafetera junto al fuego lo suficiente para que se calentara un poco, entonces me serví un poco más de té. Noté que Cali ni siquiera lo había probado. Toqué su taza y estaba helada, tanto como ella. Tal vez estaba tan acostumbrada a ese lugar que no necesitaba tanto calor para sentirse bien. Le ofrecí calentar su bebida, pero ella de nueva cuenta lo rechazó. No quise insistirle. El fuego se empezó a apagar, ya no le quise agregar más leña. Sin darme cuenta, habían pasado varias horas de estar platicando. Me sentía tan cansado que los ojos se me empezaron a cerrar. Te noto cansado, ya debe ser muy noche. Sí, un poco. En el cajón de la izquierda hay una vela. ¿Por qué no la sacas para que puedas alumbrar el camino a la recámara? En la parte superior, hay 2 cuartos. Con cuidado, me acerqué al mueble, y jalé el cajón de la izquierda donde estaba la vela que me había indicado. Con el fuego de la chimenea la encendí, y nos dirigimos a las escaleras. Como todo un caballero, le cedí el paso, mientras sujetaba con firmeza la vela. Subimos por las escaleras, estas rechinaban un poco, me sujeté de su viejo barandal. Entonces me dijo que su recámara era de la izquierda. Como solamente había una vela, la llevé a su recámara y permití que entrara en la habitación. Pude ver que en el interior había una cama de madera, con barrotes en la parte de atrás. Su diseño era rústico, aunque parecía bien conservada. También tenía un pequeño taburete que le hacía juego. Sus cobijas eran azules, al menos eso parecía, ya que la vela no permitía ver mucho y no quería que se pudieran malinterpretar las cosas. No me convenía que me echara fuera de la cabaña, cuando tenía un buen refugio en donde descansar. Tampoco quise importunar a mi amable benefactora. Ya era noche, y necesitábamos descansar. Mañana podía seguir hablando con ella, así que solo agradecí sus atenciones, y le ofrecí la vela, pero ella me dijo que no era necesario, porque estaba acostumbrada a la oscuridad. Así que no quise insistir y simplemente me retiré. Avancé unos pasos, y llegué a la siguiente recámara. Giré la perilla, y abrí la puerta. Noté que daba el balcón. ¡Qué suerte había tenido de que me tocara esa recámara! Entonces puse la vela en un viejo candelero y sacudí un poco el polvo de las cobijas. Parecía que tenía mucho que no se ocupaba esa recámara. Deseaba contemplar el bosque desde el balcón, así que abrí la puerta, y me asomé. Tendría unos 2 metros de ancho con una silla donde sentarse, lo cual permitía disfrutar del paisaje. Desgraciadamente por la hora solo se veía oscuridad por todos lados.
Solo podía admirar las estrellas en medio de una inmensa bóveda oscura. Pensé que podría ver la luz de los vehículos cuando avanzaban por la carretera, pero no era así. Estaba tan apacible, como si nada lo habitara. Me quedé un rato en ese lugar, sintiendo el aire fresco del campo y el olor de los árboles. Mi vista poco a poco se acostumbraba a la oscuridad. Traté de escuchar los ruidos de la noche, pero parecía que todo estaba totalmente en calma. Solo el aullido de algún animal se oía a lo lejos. Me preguntaba cuánto tiempo seguiría ahí. Tal vez mañana estuviera de regreso en casa. Después de todo, Cali me diría la forma de salir de ese lugar. Acerqué la vela para mirar el cuarto. Tal vez eran 3 metros de ancho por 4 de largo. Las paredes estaban hechas de madera. Colgado en la pared estaba una cruz como de 1 metro de alto. La cama estaba hecha de madera rústica. En la cabecera tenía un par de troncos sin tallar. Eso hacía que se vieran muy originales. El colchón estaba un poco duro, con cobijas de cuadros un poco delgadas para mi gusto, tomando en cuenta que en casa dormía con 2 cobertores, pero servirían para cubrirme del frío. Las sacudí para revisar que ningún animal estuviera ahí. También la almohada estaba un poco dura, tal parece que estaba rellena de ropa vieja, como las que había en casa de mi madre cuando era pequeño. El piso rechinaba a mi paso, posiblemente la madera era demasiado vieja. Había un pequeño burro y un espejo de algunos 30 centímetros colgado en la pared junto a la puerta. Por supuesto no había electricidad, tampoco ningún aparato que funcionara con ella. Antes de acostarme, estuve dando vueltas en la cama. Tal vez no estaba tan cansado como creía. Era agradable estar en una buena cama, sabiendo que al lado había otro ser humano. Sobre todo a la mañana siguiente, Cali me diría por dónde era la salida. Era probable que ya estuviera cerca la civilización. No me importaba encontrar las otras llaves. Nunca fue intención hacerlo, eso fue solo casualidad. Ni siquiera sabía qué clase de tesoro tenía. Posiblemente ni siquiera valiera la pena la búsqueda. Encontrar cada una solo fue algo que se presentó a mi paso, pero no lo repetiría. Solo quería irme de ahí, regresar a la comodidad de mi departamento. Pero más que todo deseaba volver a subirme a mi carro, que estuviera bien. Ya había sido suficiente experiencia. Deseaba que al día siguiente encontrara el camino a la carretera y de ahí pedir un aventón hasta el lugar donde había dejado el auto. Ese nuevo día representaba una nueva oportunidad de volver a mi vida anterior. También debía agradecer la gentileza de Cali. Después de todo, nadie le da la oportunidad a un desconocido de quedarse en su casa con una mujer sola. No podía dormir, muchos pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Habían sido unos días muy intensos. Algunas cosas parecían producto de mi imaginación. Tal vez solo se trataba de sueño y mañana despertaría en mi recámara. Eso debía de ser, solo era producto de la borrachera. Tal vez me crucé y seguía dormido en casa. Me pregunté por las llaves que faltaban. Me preocupaba que fueran tan peligrosas como cuando me hundí en las arenas movedizas. Casi ya no lo contaba. Desde ese momento empecé a tener más cuidado del lugar donde pisaba, pero al menos esa recámara me permitiría dormir seguro, sin preocuparme de que algún animal peligroso pudiera atacarme. En el camino vi varios tipos de arañas que colgaban de los árboles, también algunas víboras, y me pregunté si alguna era dañina. No conocía mucho de animales, estaba acostumbrado a la ciudad, donde solo hay que cuidarse de los coches y de los seres humanos. Mis sentidos se habían agudizado, o al menos ponía más atención en los pequeños detalles. Entendía que mi vida podía estar en peligro si llegaba a pisar un animal peligroso. No estaba seguro de quién había puesto las tablillas o los pergaminos, mucho menos qué tipo de poder tenía para controlar el bosque de esa manera. No había un mapa que me dijera dónde encontraría las siguientes llaves, mucho menos me interesaba encontrarlas, solo quería salir de ahí, regresar a mi departamento. Por más grande que fuera el tesoro, no estaba dispuesto a arriesgar mi vida. Nunca se me tomó en consideración. No fue parte de mi plan al llegar ahí. Tal vez era la persona equivocada y ninguna de las llaves me correspondía. Debió ser una confusión. Ni siquiera tenía planeado atravesar el puente, solo lo hice porque el oso me perseguía.
Llevaba demasiado tiempo perdido en el bosque, ya era tiempo para que encontrara una salida, una señal de un camino, aunque Cali me dijo que al día siguiente me diría cómo salir de ahí, pero no veía ni una sola señal de la carretera o algún camino transitado. Me acomodaba de un lado a otro, la cama era demasiado dura, un poco fría para mi gusto, tal vez sería mejor bajar a dormir junto a la chimenea. Los ojos se me cerraban pero no deseaba dormir aún, pensaba en muchas cosas, entre ellas qué habría pasado con el trabajo. Hacía tan poco tiempo que lo había dejado que todavía no me acostumbraba a mi nueva situación. Alguna vez escuché a alguien decir, ten cuidado con lo que pidas porque puede hacerse realidad. Tal vez mis plegarias fueron escuchadas en exceso y lo que estaba viviendo era producto de lo que había deseado. Me preguntaba cómo encontraría mi coche, tal vez lleno de tierra o por el contrario completamente limpio por todas las tormentas que se habían precipitado. Aunque no había pasado tanto tiempo, solo unos días. Además el lugar parecía deshabitado, es posible que nadie más lo hubiera visto, al menos eso era lo que deseaba. Sin darme cuenta, me quedé profundamente dormido. No me importó la dureza del colchón o de las almohadas, simplemente me entregué a los brazos de Morfeo, la pantera. Dormí toda la noche plácidamente. Necesitaba un sueño reparador, por supuesto. Todo había sido una horrible pesadilla. Esperaba despertar en mi casa, al calor del hogar, apresurado para ir al trabajo. Me soñé en la oficina, en el lugar que tantos años ocupé, viendo la fotografía del lago. Tal vez me había obsesionado con ese lugar. Así que todo había sido un sueño, me había quedado dormido en la oficina. Por supuesto que eso era solo una pesadilla. Era imposible que existieran las llaves, tal vez el alcohol me estaba afectando y ya tenía alucinaciones. Otros veían elefantes rosas, yo veía fosos y arenas movedizas. No era la primera vez que me dormía en la oficina, sobre todo cuando unos días antes había que entregar la declaración ante Hacienda. El cansancio me vencía, pero no podía pedir permiso para llegar tarde, aunque mi jefe, si lo hacía después de todo, las reglas en él no se aplicaban. Como en todos los trabajos, el jefe siempre tiene la razón. Solo fue sueño en una realidad alterna, algo que pudo suceder, pero nada de lo ocurrido en el bosque podía ser cierto. Qué rico era estar ahí, como siempre. Aprovechando los 5 minutos antes de despertar, el celular no había sonado. Por supuesto que todavía era temprano. Siempre me ha gustado dormir completamente tapado hasta el último de mis cabellos. Eso hace que mi sueño sea más agradable, aromatizado por alguno que otro gas que salía de mi cuerpo. Qué rico estar en mi cama sobre mi colchón. Ni siquiera recordaba qué día era, pero el despertador siempre me avisaba cuando era el momento de iniciar el día, justo a las 6 de la mañana, menos los domingos. Ese día, eso hasta que el cuerpo aguante. Por fin estoy en mi cama y la pesadilla terminó. Me estiré una y otra vez, para tener ganas de levantarme, pero los deseos de seguir ahí eran más fuertes. Empecé a oír un gran alboroto, se escuchaban varios animales cerca, entre ellos una pantera. Posiblemente mi vecina tenía encendido el televisor en algún documental. Le gustaba poner la televisión a todo volumen, sin pensar en los demás que todavía tenemos sueño. Me volví a tapar con la cobija. Esperaba que todo hubiera sido una horrible pesadilla. Después de todo, alguien como yo no podría creer en llaves ni en tablillas clavadas en los árboles. Lo más probable es que haya bebido de más y eso me hizo perder la realidad. Pero porque lo recordaba tan vívidamente. De nuevo escuché el rugido de una pantera. Así no podría seguir durmiendo, tendría que reclamarle a la vecina. Necesitaba descansar, y ella era tan egoísta que no entendía mis necesidades. El pagar la renta no le daba derecho a molestar a todos. De pronto pensé, ¿y si no es la vecina? Eso no podía ser. Era una locura. Como un universitario, ¿cómo yo podría creer en tantas tonterías? Viajes mágicos, arenas movedizas que se transforman en lagunas, eso era irreal, así que me volví a acomodar bajo las cobijas en busca de mis últimos 5 minutos de sueño. El rugido de la pantera lo escuché en mi oído. Entonces, como si fuera un niño pequeño, me destapé poco a poco la cara y vi que una pantera estaba en mi habitación, un enorme gato negro de pelo muy brilloso,
con sus ojos amarillos, mirándome fijamente. Su hocico estaba totalmente abierto mostrándome sus colmillos como marcando su territorio. Era un animal imponente, que mostraba su estado salvaje. ¿Cómo era posible eso? ¿Quién lo había dejado entrar? Me volví a tapar los ojos, esperando que no me viera. Me sentí como en mis tiempos de infancia en donde una sábana era el mayor escudo, como si me hiciera invisible ante cualquier peligro. No podía ser, un enorme animal encerrado en mi habitación. La pesadilla continuaba. Metí la mano al pantalón, y me di cuenta que ahí seguían las llaves que había encontrado. ¿Y ahora qué iba a hacer? Ese animal no se iba a ir de ahí. Me sentí paralizado, ni siquiera podía levantar la cobija. Apenas si moví un poco mis músculos. ¿Quién la había dejado entrar y qué había pasado con Cali? ¿Acaso estaría en peligro? Quise gritar para pedir ayuda pero no pude. Tenía un nudo en la garganta que me impedía emitir sonido. Volví a ver el animal. Era un enorme gato negro. Me enseñaba sus colmillos. ¿Acaso era su refugio, y yo lo estaba ocupando? Tal vez vio la cabaña abandonada, y decidió que fuera su vivienda. Posiblemente yo era el extraño ahí. ¿Por dónde había entrado? Me aseguré de cerrar bien la puerta antes de que me dispusiera a dormir. ¿Acaso era una mala broma o estaría escondido debajo de la cama cuando me acosté? Fue el único lugar que no revisé. Apenas si conocía a la Cali, ella no se hubiera atrevido a hacerme esto. ¿Acaso si lo haría? Después de todo había muchas cosas extrañas en ella, desde su ropa acampanada hasta su forma de hablar. ¿Quién en sus 5 sentidos creería en ángeles? O tal vez era otra de las llaves. Ya me habían enfrentado a varias pruebas. ¿Acaso podría ser una de ellas? ¿Y cómo podía salir esta vez? De nuevo estaría al filo del peligro. ¿Cuántas llaves más tendría que encontrar antes de salir de ese bosque? No fue mi decisión encontrarlas. Una a una se fue manifestando en mi camino. Estaba viviendo esos retos contra mi voluntad. Ni siquiera sabía cuántas llaves eran o que abrían. ¿Acaso sería mi libertad? ¿Tendrían la forma de salir de ese lugar? Lo que más deseaba era regresar a casa. No me interesaban los tesoros o nuevos retos. Solo quería despertar en mi cama, en el departamento que tantos años había ocupado. Solo deseaba pasar 1 o 2 días en el bosque, pero no tanto tiempo. Era demasiado. Bien podía quedarme en casa a pensar las cosas. De alguna manera, ya había encontrado las respuestas. Ya no necesitaba nada más, porque debía continuar ahí. Era como caminar en círculos, sin avanzar. Ahora una enorme pantera estaba en el cuarto. Tal vez me podría cubrir con el mueble, de manera que no me atacara, para darle tiempo de salirse de ahí. La puerta estaba cerrada. También necesitaba abrirla. Podía tener hambre, y quería que yo fuera su desayuno. También me preocupaba Cali. Tal vez ella estaba también en peligro. ¿Y si era otra de las llaves? No podía ser. Cuando entré anoche me cercioré que no hubiera ninguna tabilla. Aunque la luz de la vela no alumbraba mucho en el lugar, tampoco revisé atrás de la puerta. Con mucho cuidado miré en busca de alguna señal. Recorrí con la mirada cada una de las paredes. Por supuesto que no era lo mismo verlas a la luz de la vela que de día con el sol en su mayor esplendor. Traté de moverme lo menos posible. No sabía si era la mejor elección, pero tenía tanto miedo que no se me ocurría otra cosa. Para que desaparezcan tus miedos, tienes que enfrentarlos. ¿A qué se refería? ¿Cómo podría enfrentar a ese animal tan grande? Con solo provocarlo me devoraría. Se le veía muy enojado. De un zarpazo me arrancaría el pedazo. Empecé a pensar en todas las veces que el miedo me impidió cumplir mis sueños. Me quejaba del trabajo, pero nunca tuve el coraje para buscar mejores oportunidades, tampoco para titularme porque implicaba mayores responsabilidades, ni quise tener hijos por el temor a fracasar. Ya tenía más de 30 años sin enfrentarlos. No podía detenerme ahí toda la vida, como lo hice tanto tiempo. De nada servía tener mi préstamo para casa porque no quise comprometerme con un crédito a 20 años. Pensaba en lo que sucedería si me quedaba sin empleo y sin darme cuenta. Ya estaría a la mitad del crédito. Solo con un poco más de esfuerzo y lo habría liquidado. Muchos años había culpado a otros de lo que me sucedía sin querer aceptar que eran mis miedos los que me bloqueaban. ¿Cuánto tiempo deseaba seguir paralizado por el miedo, dejando que mi vida se escape, o que otros la manejen?
sin tomar riesgos. Me preguntaba si en realidad había valido la pena todo lo que me había perdido. Entonces me armé de valor para enfrentarlo. Podría usar algún mueble para detener al animal o correr lo suficiente rápido a la puerta y escapar de ahí. Así que de un salto me quité de la cama, pero cuando volví a mirar ya no estaba. Lo que había era una llave dorada que decía: el verdadero peligro está en el miedo mismo. Había desaparecido. Pensé que se habría ido a otro lugar de la cabaña. Eso no significaba que estuviera a salvo, así que me cercioré de que se hubiera ido de la habitación antes de avanzar. Lo primero que hice fue asomarme debajo de la cama para ver si no se había ocultado ahí, pero no era así. Después recorrí con cuidado cada parte de la habitación, pero ya no estaba. Abrí el balcón, y tampoco había nada, como si fuera producto de mi imaginación. Dejé que el aire y el sol entraran al cuarto. Tenía un barandal de madera, bellamente labrado, de algunos 2 metros de largo por 1 de ancho. Era rústico, solo había sido barnizado para protegerlo de las termitas. Toqué su suave textura. El tiempo lo había conservado muy bien, aunque estaba un poco enmohecido por la humedad del lugar. También se había decolorado la madera del lado de donde le daba el sol. El paisaje era muy agradable, ese aroma a pinos y flores silvestres. Con el sol iluminando el paisaje, solo podía divisar montañas a todo alrededor. Algunos pájaros azules estaban sobre la madera, parecía su hogar. Ni siquiera me tenían miedo. Por supuesto no quise molestarlos, tampoco representaban un gran bocado como para darme a la tarea de cazarlos. Me llamó la atención ver sus ojos, mirándome como preguntándome qué hacía ahí. Era raro, nunca me había puesto a pensar en la forma en que los animales nos veían. Para mí representaban solo alimento. Era impresionante la altura de algunos árboles, tal vez tendrían unos 20 metros de alto o un poco más. Tampoco se divisaba la carretera por ningún lado. Eso extraño, después de tanto tiempo de caminar debí encontrar la salida, pero no es así. Me quedé sentado en la silla que está en el balcón, disfrutando del paisaje. No tenía prisa de volver a la civilización. También me pregunté qué estaba dispuesto a hacer el día de hoy para ser feliz. Como me lo había dicho Cali, lo primero fue llenar mis pulmones de aire puro y disfrutar de la bella naturaleza. Dejar a un lado todas aquellas situaciones que debía resolver cuando regresara a casa y simplemente disfrutar del momento. También darme unos minutos de paz y tranquilidad, sin presionarme del pasado o del futuro, simplemente viviendo el momento. Después volví a la habitación y tomé el pergamino que estaba dentro de la bolsa y con mucho cuidado lo abrí. Cuando enfrentas tus miedos, estos desaparecen. El temor es como los monstruos que los pequeños creen que hay debajo de la cama. Mientras tienen miedo de asomarse, sufren constantemente y les produce pesadillas. Sin embargo, cuando se atreven a mirar abajo se dan cuenta que solo era producto de su imaginación. A medida que se huye de algo, esto se vuelve más fuerte. Por el contrario, cuando se le enfrenta desaparece, porque la mayoría de las veces solo es producto de nuestra imaginación, de lo que se cree que será pero no de lo que es en realidad. En casos extremos puede producir angustia, taquicardia, y sentirse paralizado, porque se ha dejado que crezca de manera indiscriminada. En esos casos, suele ser pedir ayuda a Dios, a los ángeles, a los santos, o cualquier cosa en la que se tenga fe, pero la verdadera solución es enfrentarlos. Por supuesto, hay que diferenciar entre el miedo y la precaución. Una cosa es viajar en avión y otra es aventarse sin paracaídas. El mayor miedo es al miedo mismo. No dejes pasar un minuto más sin afrontar aquello a lo que le tienes tanto miedo, porque solo te perderás en el camino. El viaje de la vida puede ser demasiado corto y al final el destino de todos es el mismo: ocupar un lugar en un panteón con una pequeña lápida, y solo te llevarás los recuerdos. ¿Para qué pasar años pensando en lo que pudo ser? Lo más probable es que no sea tan complicado como lo has pensado. El vivir en el miedo te impedirá descubrir todo tu potencial. Recuerda que si otros lo han logrado, también tú puedes hacerlo. ¿Acaso ellos tienen un brazo extra o 2 cerebros? Por supuesto que no.
La única diferencia es que ellos creyeron en sí mismos y se lanzaron en busca de sus sueños. Si no te atreves nunca te darás cuenta hasta dónde puedes llegar. También puede ocupar el miedo a tu favor como un medio para llegar más lejos. Te falta muy poco para encontrar todo aquello de que deseabas. Quinta llave. Quizás tenía razón. Algunos de mis compañeros de la escuela tenían ya su propio despacho, eran sus propios jefes. Ya habían conseguido lo que tanto quise. La mayoría no eran tan buenos en la escuela, pero habían seguido otros caminos y ahora les iba bien. Si ellos habían podido, yo podría hacerlo. Algunas ocasiones pensaba en que era demasiado grande para tomar otro camino, pero la experiencia de las arenas movedizas me enseñó que solo tengo el hoy para realizar mis sueños. Una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, de avanzar. No deseo arrepentirme de lo que fue por miedo al fracaso. Tal vez en el fondo a lo que le tengo miedo es al cambio, a experimentar nuevos caminos y sobre todo a tener lo que siempre soñé. De alguna manera siempre pensé que pasaría así, pero nunca me atreví a descubrirlo. Solo deseaba salir de ese lugar para intentarlo, darme la oportunidad de hacerlo, de cometer mis propios errores. De alguna manera el trabajo era tan rutinario que desde hace mucho no había aprendido nada nuevo. Después me puse a pensar en todas las cosas que había logrado cuando me lo propuse. Por ejemplo, cuando entré a la empresa, no sabía nada, y con los años la mayor responsabilidad estuvo a mi cargo al grado que muchas veces el jefe ni siquiera revisaba mi trabajo. También el independizarme de mis padres desde muy joven y aprender a manejar, aunque hubo tiempos difíciles, pero nunca me di por vencido. Porque ahora sería diferente. ¿Qué me detenía? Porque esta vez no sería así como el pergamino decía. Los que han logrado llevar sus sueños a la realidad, no tienen algo más que yo, solo se la creyeron, y lo intentaron. Posiblemente les dio miedo fracasar, pero simplemente siguieron en el camino. Los espejos. Mi corazón estaba agitado, no sabía qué esperar, nada de lo que estaba sucediendo parecía real, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar, una pesadilla interminable. Deseaba saber cómo salir de ahí. No podía ser cierto todo lo que se me había presentado, ni siquiera era el lugar apropiado para encontrar tantas cosas. Como si se tratara de un bosque encantado, solo me faltaba que se presentaran a mi paso fantasmas y hadas. ¿En qué momento me fui a meter ahí? Aparentemente la cabaña parecía la mejor opción, al menos fue lo que imaginé al principio, pero al amanecer parecía haberse transformado. Grité varias veces en busca de Cali, pero no estaba por ningún lado. No quería ser inoportuno, pero tal vez necesitaba ayuda. Así que me dirigí a la recámara en donde se quedó la noche anterior. Toqué varias veces pero no abrió. Tal vez estaba en peligro y ni siquiera podía hacerlo. Me preocupó que ni siquiera respondiera. La cabaña era muy pequeña para que no escuchara el ruido. Volví a gritarle, pero al parecer nadie me escuchaba, como si yo fuera el único ser humano en el lugar. También la pantera había desaparecido, como si hubiera sido producto de mi imaginación. Volví a tocar mucho más fuerte, entonces zafé el seguro y abrí la puerta. Era un cuarto muy pequeño, tal vez 3 metros de largo por 4 de ancho, con un ventanal antiguo asegurado con fuertes barrotes, que daban al bosque. Esa vista era espectacular, se veía todo verde a kilómetros de distancia. No se distinguía si había una carretera o un camino por la intensa vegetación, tenía diferentes tonalidades de verdes. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con un candado, así que no podría escapar por ahí. No había mucho mobiliario, solo unos espejos colgados en la pared demasiado grandes, como de 1,5 metros de alto por 1 de ancho, tenían un marco de madera antigua, totalmente labrados a mano. En la parte superior tenían una especie de medallón, cada uno con una figura distinta. En el primero, había unos niños pequeños, jugando a la pelota. Parecía un lugar donde se hace ejercicio, solo había una pequeña silla en medio del salón. No entiendo, se supone que allí se quedó a dormir Cali. Yo mismo vi la recámara, y un pequeño tocador. La noche anterior, por supuesto no hubiera aceptado que ella durmiera en el suelo cuando yo era el invitado. Entonces, ¿dónde estaba el mobiliario? ¿A qué hora lo habían cambiado? Es cierto que tengo el sueño pesado, pero no era para tanto.
como para no escuchar el ruido. ¿Acaso se trataba de otra prueba? ¿Y dónde estaba Cali? ¿Por qué no se despidió de mí? ¿O por qué no me dijo que iba a salir temprano? Noté que cada uno de los espejos tenía unos pequeños letreros. Me pregunté qué podía suceder. ¿Quién le puede tener miedo a su reflejo? Bueno, eso creí hasta que vi una tablilla en la pared. Quise acercarme a ver su contenido, pero había una barrera invisible que me detuvo junto frente al primer espejo. Me sentí como uno de esos mimos que tienen una pared imaginaria y no pueden cruzarla. Entendí que tenían algo que decirme. Creí que solo vería mi reflejo, el mismo rostro que había visto todas las mañanas al levantarme, mientras me lavaba los dientes y peinaba mi cabello para salir al trabajo. Nada fuera de lo común. Después de todo, solo se trataba de un reflejo, en donde se vería la pared de la cabaña, con mi ropa sucia, un poco rota por tanto andar en el bosque. Parecía un vagabundo sucio y descuidado con mi barba sin rasurar. Por supuesto no me presentaría así al trabajo. Pero nada de esto sucedió. Vi una especie de humo de color azul que cubrió la imagen y después apareció un niño pequeño, tendría unos 5 o 6 años, estaba llorando en su habitación, era de color azul cielo, las paredes se veían descarapeladas, no había muchos muebles, solo una cama vieja con sus cobijas sin tender y un pequeño ropero, algo deteriorado. El pequeño parecía muy triste y solitario. Él estaba asustado, sentado en el suelo con las manos trataba de taparse los oídos, se columpiaba de un lado a otro, parecía que tenía mucho miedo, temblaba como si fuera un gelatina. El niño tenía tapado parcialmente su rostro por lo que no podía verlo del todo. Llevaba ropa desgastada por el uso. Pude ver que sus padres estaban peleando en otra habitación, tanto que no se daban cuenta de la reacción del pequeño. Eso me estremeció como si viejos recuerdos volvieran a mi mente. Entonces vi que el padre estaba tomado y le da un golpe a la madre. Parecía un poco borrosa la imagen, pero hacía que mi corazón latiera muy deprisa. Segundos después todo se aclaró, y vi a mis padres mucho más jóvenes y el pequeño era yo. Eso me hizo recordar muchas cosas. A esa edad no entendía por qué peleaban, ya que mi padre llegaba alcoholizado y se gastaba el dinero en sus parrandas, por lo que teníamos demasiadas carencias. En ocasiones ni siquiera teníamos para comer, ya que no mantenía una estabilidad en sus empleos. Le era muy sencillo conseguir buenos empleos, pero al poco tiempo lo despedían porque faltaba a trabajar. En otras ocasiones se peleaba con algún compañero o hasta con el jefe. Aún recuerdo que a la edad de 10 años, cambió de trabajo como 9 veces en el año. Por supuesto siempre era la culpa de los otros y nunca la de él. Eso hizo que se me pusiera la piel chinita. Ya había olvidado esa etapa o simplemente no quería recordarla. Muchas ocasiones nos corrieron del departamento por no pagar la renta y hasta tuvimos que vivir en la calle, debajo de un puente mientras mi padre se embriagaba. Me vi en varias escuelas, en un rincón alejado de los compañeros. Era uno de los mejores pero no sabía cómo tener amigos. Después vi cuando me interesaba alguna chica, pero era demasiado tímido para invitarla a salir. Tampoco tenía mucho dinero, entonces solo me les quedaba viendo porque en esos momentos eran inalcanzables. Entonces vi las letras pequeñas del espejo que decía: aquí encontrarás tu infancia, algo que ya no podrás cambiar, así que no luches. El único camino es aprender de ello y aceptarlo. De esa manera las heridas poco a poco sanarán. Después la imagen del espejo desapareció. Con cuidado, esperé a volver a ver el reflejo, pero al parecer era todo lo que me tenía que mostrar. La imagen se había borrado completamente y solo se veía oscuro, con un letrero que decía: continúa tu camino. Has recordado lo que necesitabas. Con cuidado toqué el aire para ver si podía avanzar al siguiente espejo. Para mi sorpresa, esto me fue posible. Ya no había nada que bloqueara mi paso. Fui al espejo número 2 para ver qué tenían que enseñarme. Era muy parecido al primero, pero este tenía labrado en el medallón a un joven. El resto del marco era como el primero, quizás las mismas medidas. De momento, parecía normal, pero estaba seguro que no lo era. Me quedé a ver con detenimiento lo que tenía que mostrarme. Entonces un humo azul lo cubrió por dentro.
Después todo se aclaró. Pude contemplar la escuela en donde estudié, la preparatoria. Estaba recibiendo el reconocimiento como el mejor estudiante de la clase. Mi madre sonreía, sintiéndose muy orgullosa de mí. Mis compañeros me veían con envidia. No era el más popular de la clase. La mayoría veía en mí al matadito, pero para mí representaba una fuga de la realidad. Enfocarme en los estudios para no poner atención en todas las carencias que en aquel entonces me rodeaban. Después me vi con mi ropa llena de agujeros. Todos pensaban que era un rebelde o estaba a la moda. Sin embargo era lo contrario. Simplemente no tenía dinero para comprar algo mejor. Mi madre buscaba ropa de paca americana en buenas condiciones que me pudiera poner. Los gastos habían aumentado porque la escuela me quedaba más lejos y los libros eran mucho más caros. Me levantaba más temprano para caminar y ahorrarme un pasaje y por la tarde también caminaba. Era la única forma de que me alcanzara. Trataba de conseguir dinero, haciendo pequeños trabajos. En aquel entonces no tenía un peso en la bolsa, pero muchas ganas de salir adelante y tener las cosas que otros tenían, como una casa propia, un auto, estrenar ropa nueva, pero lo único que en realidad tenía era muchas ganas de triunfar y mi cuerpo perfecto. La escena se volvió borrosa como si un gran humo negro la cubriera. Después apareció otra imagen. Era mi época de estudiante. Estaba con mis amigos en la facultad y cada uno hablaba de sus sueños. En ese entonces yo decía que pondría un despacho contable. Después me vi en casa estudiando de noche para aprobar las materias, pero de nuevo escuchaba a mis padres peleando y no me podía concentrar. Me vi cuando empecé a trabajar, y renté el cuarto para vivir aparte. Parecía la solución a todo, pero después mis sueños se esfumaron. De nuevo el espejo volvió a la normalidad. Al parecer ya no tenía más que decirme. La imagen había desaparecido completamente y solo se veía oscuro, con un letrero que decía: continúa tu camino, has visto lo que necesitabas. En la inscripción del espejo decía: aquí encontrarás tu pasado, lo que has vivido. El único fin es que recuerdes de dónde vienes, algo que ya no podrás cambiar, así que no luches, es parte de tu historia, solo puedes aceptarlo y aprender de ello. Será la mejor manera de sanar. Caminé con cuidado hacia el siguiente espejo, evitando tropezar con esa muralla invisible, y de nueva cuenta noté que ya no estaba. En el siguiente espejo vi a Flor. Hace mucho tiempo que ni siquiera pensaba en ella. Tal vez fue hace como 5 años la última vez que nos encontramos. La conocí en la empresa. Era secretaria del director general. Desde la primera vez que la vi me gustó. Sus piernas estaban bien torneadas, tenía una cintura de avispa que contrastaba con sus caderas anchas. Era la más bonita de la empresa. Tenía un par de meses de haber entrado cuando la invité a salir. Parecía que había sido el más suertudo de que una mujer como esa se fijara en mí. Lo mejor era su sentido del humor. Buscaba cualquier pretexto para sonreír. Parecía la mujer perfecta. Al poco tiempo Flor cambió de trabajo, pero nos seguimos frecuentando. Por desgracia ella deseaba tener una familia, y yo no quería comprometerme, no me sentía listo para ello y muchas veces se lo dije. Estuvimos juntos 3 años, pero de repente desapareció, cambió su teléfono y el lugar donde rentaba y nunca más volví a saber de ella. Viernes, la última vez que estuvimos juntos, aún recuerdo que me habló de ser padres, pero le corté la conversación. Parecía que me quería decir algo importante, pero no quise escucharla, y ella simplemente se dio la media vuelta. Después de eso ya no la volví a ver. Al parecer cambió su teléfono y su trabajo. Por más que intenté buscarla, ya no fue posible. Era como si ya no quisiera saber más de mí. Tal vez fui muy egoísta, pero no quería que tuviera carencias como las mías. Prefería posponerlo hasta tener un mejor empleo. De eso ya habían pasado varios años. En el reflejo, se veía llorando, triste, empacando sus cosas y su abdomen estaba inflamado. Después volvió a aparecer el humo. Entonces se veía una mujer de espaldas en un parque jugando con un pequeño. Su pelo era rizado y sus ojos eran hermosos. Se parecía a mí. Hasta tenía el lunar en medio de la barbilla en forma de media luna. El niño estaba muy sonriente y su madre lo abrazó. Entonces pude ver su rostro. Era Flor.
con unos kilos de más y arrugas en el rostro, parecía muy feliz de ser madre. Si lo que estaba viendo en el espejo era real, entonces mi hijo debería tener como unos 4 años, la edad justa si ella hubiera estado embarazada la última vez que nos vimos. No tenía duda, ese niño era mi hijo. Se parecía demasiado al niño pequeño que había observado en la primera imagen. Ni siquiera sabía que Flor estaba embarazada. La última vez que nos vimos, tampoco le di tiempo de comentarlo. Me pregunté si lo que el espejo mostraba era real. ¿Acaso soy padre desde hace varios años y hasta ahora me doy cuenta? Entonces ella se alejó porque tuvo un hijo mío. Me pregunté si acaso sería un buen padre. Supuse que había otra persona en su vida con quien estaría bien. No esperaba esta noticia, ni entendía por qué se me mostraba eso. Reconocí el parque donde se mostraba el reflejo. Estaba muy cerca del lugar donde estudié la preparatoria. Me di cuenta de ello porque tenía unos arcos que eran muy antiguos. También porque en el parque había un kiosco justo en medio, como muchos parques, pero este era diferente en la cúpula. Nunca quise ser como mi padre, pero tampoco deseaba abandonar a un hijo, eso hubiera sido peor. Empecé a entender por qué cambió su celular y de trabajo, de manera que no pudiera localizarla. Tiempo atrás noté que subió de peso, y tenía vómitos, pero estaba tan ocupado en mi mundo, que no le puse atención. Por supuesto ella tampoco me dijo nada o no le di oportunidad de hacerlo. Una capa de humo cubrió al espejo y de nuevo volvió a la normalidad. Parecía que ya no tenía nada que mostrarme. Entonces apareció un letrero que decía: ya puedes continuar tu camino. En el espejo había una inscripción que decía: este espejo te muestra cosas que permanecieron ocultas a tu vista, pero que debiste conocer. Ahora es tu decisión cómo utilizas esta información. Viernes. El siguiente espejo estaba en mi trabajo. Aparecía la imagen de cuando llegué por primera vez a la entrevista, con mis zapatos recién boleados. De arriba se veían bien y con un agujero en la suela que se cubría con un cartón. Ya sabía de qué sabor era el chicle que pisaba. Parecía en cámara rápida. En unos segundos, noté cómo pasaron los años en el mismo escritorio, y yo envejecí con él. Aumenté algunas tallas. Sin darme cuenta, se me fue el tiempo. Después apareció el último día de trabajo. Me vi en la cama todavía en estado de ebriedad. El cuarto estaba todo tirado, con algunas botellas de cerveza en el piso. Me levanté apresurado, me di un baño rápido, y me puse una camisa arrugada. Todavía me estaba tambaleando por la borrachera. Subí al coche, e iba manejando en zigzag. Tuve suerte de no tener un accidente o que me detuviera la patrulla. En verdad lucía mal. Tenía la barba mal rasurada, me había cortado la cara por las prisas. Vi los últimos minutos con el jefe y mi despido. Por más que quise disimularlo, todavía no se me bajaba la borrachera y el jefe estaba presionado por la junta de consejo, así que empezamos a discutir. Esa parte ni siquiera la recordaba. Después vi a Sandy el momento en que nos conocimos. Fui al mercado a comer, y aproveché para comprar algo de ropa. Vi algunos locales pero ninguno me convenció. Entonces miré los pantalones de vestir que estaba buscando, compré 2, pero uno de ellos me quedó chico, y tuve que regresar a cambiarlo. La empleada no quería hacerlo, pero después de un rato la convencí. Me dio su teléfono para que le avisara si me había quedado bien. Después de eso la llamé para avisarle que era la talla correcta. Entonces continuamos la plática y la invité a comer. Viernes. Nuestra relación estaba basada en el sexo. Cada vez era más egoísta, ya no me esforzaba, la había descuidado. Entonces apareció la imagen del nuevo galán, le llevaba flores y chocolates, la invitaba a comer y la hacía reír. Se veía mucho más contenta que cuando estaba a mi lado. Hizo algo que hace mucho yo no quise hacer, simplemente fue conquistarla. El espejo me mostró el último día que nos vimos. Ella estaba muy contenta con su amigo mientras yo fui a espiarla. Apareció la imagen del bosque, donde me quedé en el auto, junto a la laguna totalmente ebrio. También la carrera que di con el oso y las cosas que viví hasta llegar al momento que estaba viviendo. Segundos después parecía que era un espejo normal, donde vi mi reflejo un poco sucio y despeinado, pero nada fuera de lo habitual. Después de levantarme, aproveché para asearme un poco.
acomodé mis cabellos y mi camisa. Aunque no había nadie que pudiera verme, no deseaba perder el glamour aunque fuera en ese bosque. Volví a ver el espejo y apareció un letrero que decía: este es tu presente, solo tú puedes cambiar el futuro. Entonces con cuidado toqué el aire, para ver si podía avanzar en el siguiente espejo. Para mi sorpresa, esto me fue posible. Ya no había nada que bloqueara mi paso. El siguiente espejo era de madera antigua como los demás, pero estaba dividido en dos de manera vertical, como si tuviera una madera en medio. Me sorprendió porque era diferente, parecía ser especial. En la base tenía una leyenda que decía: lo que te molesta de los demás en los demás es tu propio reflejo. Entonces me puse de frente al espejo para ver lo que me tenía preparado. En la parte derecha, me vi tal y como estaba, pero del otro lado, apareció mi padre, un poco más joven, totalmente ebrio como de costumbre. Después apareció mi imagen, completamente borracho, parecía que hasta tenía los mismos gestos que mi padre cuando bebía. Me había convertido en lo que tanto critiqué. Siempre lo culpé de la vida que llevé, y renté el departamento para alejarme de él, porque era incómodo estar ahí mientras bebía. Pero la otra imagen me mostraba que estaba actuando exactamente igual. Viernes a mi madre derramar muchas lágrimas, no solamente por mi progenitor, también por la forma en que me estaba comportando. Después vi a mi jefe, enojado, frustrado porque el trabajo no salía a tiempo, y vi mi rostro, abandonando a mi vida por aguantar sus reclamos. Pero a la vez también me vi tratando mal a los compañeros de trabajo, sobre todo a los que tenían una posición inferior a la mía. Tal vez tenía razón el espejo, me estaba convirtiendo en lo que tanto odiaba. De alguna manera me desquitaba con los demás de los malos tratos que me daba mi jefe. No lo quise ver, aunque en más de una ocasión me habían dicho que actuaba como él. Supongo que de alguna manera intenté sacar mis frustraciones. El humo azul se disipó y apareció un letrero que decía: puedes continuar con tu camino, ahora ya sabes lo que tenías que ver. Me molestaba saber que ese espejo podía ver lo que no yo quise entender. Es cierto que mi madre en alguna ocasión, cuando estaba muy enojada, me dijo que actuaba como mi padre, pero siempre pensé que se equivocaba, porque yo sí tenía un trabajo, y había estudiado, pero tal vez se refería a mi forma de beber. Entonces leí el letrero que había en la base del espejo que decía: lo que te molesta de los demás es tu reflejo. Solo me faltaba el último espejo, estaba seguro que sería el futuro. Me detuve un instante, no quería observarlo, no sería nada prometedor, pero ya estaba ahí y no podría salir del cuarto si no lo afrontaba. En la parte baja, había un letrero que decía: nadie escapa de él. Me acerqué con cautela, como un niño pequeño que teme ser regañado por alguna travesura. Mi corazón empezó a latir más rápido que de costumbre, el sudor invadió mi rostro, mis manos temblaban, se me empañó la vista. Como lo temía, vi mi reflejo en el espejo. Mi pelo había encanecido, usaba lentes, y tenía varios kilos de sobrepeso. Mi rostro aparentaba algunos 50 años, estaba en el mismo escritorio, no había cambiado mucho, solo se veían un poco más viejos los muebles. Sobre él había varias carpetas de informes, al parecer estaba organizando la junta de consejo. Me veía deprimido, frustrado, cansado, agotado por tantos años de estar ahí, pero mucho más estresado. Entonces noté que me daba un paro cardíaco, y me llevaban al hospital en una ambulancia. Eso no era posible si ya me habían despedido. El espejo se había equivocado. Después vi mi cuarto, estaba lleno de botellas vacías, y me veía en el piso totalmente ebrio. En el mismo departamento, no había una mujer que me hiciera compañía, el lugar lucía igual, un poco más deteriorados los muebles. Estaba completamente solo, no había una sola foto que me indicara que tuviera una familia. Después se me presentó otra imagen, estaba un poco más viejo, aparecía tirado en la calle, sucio, mi barba estaba muy crecida, parecía un indigente, y dormía en una caja de cartón. Después me vi buscando comida en los basureros. En la siguiente imagen, iba caminando por la calle, como si mi alma me hubiera abandonado. Tenía que encender basura para calentarme. Era una noche fría, tal vez tendría unos 60 años.
Era difícil calcular la edad, pues parecía que hacía mucho tiempo que no me bañaba. De repente caía al suelo muerto, como un perro callejero que no tiene a nadie que se preocupe por él. Ya de mañana veía que llevaban el cuerpo y lo enterraban en la fosa común, porque nadie se había interesado en reclamarlo, como si nunca hubiera vivido. Viernes, la imagen de Flor y de Sandy con sus hijos. También había otras que no conocía, todas tenían familia, y al final yo me encontraba solo. Aparecía la tumba de mis padres. Al parecer ellos habían partido antes que yo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaban todos aquellos proyectos y los sueños perdidos? ¿Acaso era lo que me esperaba el resto de mi vida? ¿Que no se suponía que después de algunos años sería feliz? Tendría todo lo que siempre soñé: una casa propia, una familia que cuidara de mí, una buena pensión. ¿Acaso terminaría como un indigente? En realidad eso era lo que deseaba vivir. ¿No se supone que algún día sería feliz? ¿Por qué dejé tantas cosas para luego? Si esta realidad alterna es peor que mi pasado, ¿acaso vine a este mundo a ser infeliz? A estar frustrado, amargado, sin encontrar el camino a todo lo que siempre soñé. ¿Qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo es posible que esté 60 años en este planeta viviendo en la pobreza y en todo aquello que no deseo? Pero ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo lograr que mejores cosas lleguen a mi vida? ¿Acaso estoy pagando por algún karma? O como diría mi madre, todo es por culpa de los pecados que he cometido. Quería encontrar las respuestas. ¿Por qué algunos son felices durante toda su vida y yo no puedo lograrlo? ¿Cuál es el secreto de que muchas personas logren tener todo lo que siempre soñé? Tal vez me hicieron brujería, o mal de ojo. ¿Será posible? Ni siquiera he creído en ello. Se me hace un lavado de cerebro, que le hacen a la gente para sacarle el dinero. Deseaba encontrar las respuestas a todas esas preguntas. Tal vez estaba tan ocupado en mi empleo que nunca tuve tiempo de analizarlo. Simplemente las presiones del trabajo me fueron invadiendo, y me perdí en el camino. ¿Acaso era demasiado tarde? Entonces vi la tablilla en la pared con una llave y un pergamino. Lo desenvolví y leí que decía: lo que siembres en el presente, lo cosecharás en el futuro. Tal vez tenía razón el espejo. Cada vez tomaba más, y en cuanto a las relaciones que había tenido no deseaba asumir un compromiso. Supongo que nunca quise verlo. Continuaba en un empleo que me desagradaba, pero no tenía el coraje de tomar otro camino. Deseaba que las cosas cambiaran, pero no estaba dispuesto a hacer algo porque así sucediera. No quise tomar las riendas de mi vida, o nunca me di tiempo de pensar en ello. Si no me hubieran despedido, seguiría ahí. El que yo no supiera qué deseaba hacer de mi vida, no significaba que otros me quisieran acompañar. Entonces saqué el pergamino de la bolsa que decía: si no te agrada lo que viste en los espejos, entonces cambia tu presente. Cada uno de los espejos te dejó una enseñanza, algo que debías recordar o conocer. El primero fue tu pasado, el cual ya no puedes cambiar, solo nos recuerda de dónde venimos. Por más doloroso que haya sido, lo más sano es aceptarlo y perdonarlo, entender los errores que se cometieron para evitar repetirlos, pero por más que se luche no se puede cambiar porque ya quedó atrás. La única forma de lidiar con ellos es perdonando. De alguna manera tus padres te dieron lo único que tenían. Se te enseñó el presente para verlo desde otra perspectiva, mirar con ojos nuevos, sin manipular la verdad, ni ocultarla. También aquello que desconocías, en tus manos está aprovechar esta información, o hacerla a un lado. El futuro vendrá como consecuencia de lo que estés haciendo en el presente. Solo analiza qué has hecho para que las cosas sean diferentes. Si tu cuerpo enferma, es porque lo estás descuidando, no solo en su alimentación, también al no darle el descanso adecuado y cuidar tus pensamientos. No dejes que pasen los años sin cumplir tus sueños. La vida es muy corta, no la desperdicies con miedos o situaciones que te detienen. Nunca eres demasiado joven o demasiado viejo para cambiar el rumbo de tu barco. La edad es solo una justificación. Hay quien a los 90 años decide volver a la escuela, o quien nunca lo hace porque cree que es demasiado joven o demasiado viejo para intentarlo. Solo en tus manos está el cambio. El único momento para hacerlo es el aquí y el ahora. El pasado ya fue y el futuro tal vez nunca llegue. El hoy es el único momento para hacerlo.
La única forma de saber si estás haciendo lo correcto, es analizar tus sentimientos. Si te sientes bien con lo que haces, entonces habrás encontrado las respuestas que siempre has buscado. Es mejor intentarlo ahora que mirar atrás y arrepentirte, lo que dejaste de vivir. Sexta llave. Tal vez tenía razón la imagen, no me quería comprometer con ninguna relación, tampoco estaba en mis planes tener una familia, o hacer algo para cambiar mi situación económica y crear una realidad alterna, porque tendrían que ser las cosas diferentes y no hacía nada para que fuera así. Salí del cuarto de los espejos, muy pensativo. Supongo que mi madre muchas veces me lo dijo, pero no quise escuchar sus sermones. Después de todo ya era un hombre, y sabía lo que quería. Cada vez necesitaba beber más para callar esa voz interna, que me decía que debía cambiar mis acciones. Al principio, era en una fiesta o en algún evento especial. Hasta hace poco necesitaba por lo menos una cerveza antes de acostarme para poder conciliar el sueño. Solo así podía callar mi conciencia. Los fines de semana bebía mucho más. Ya tenía mi tarjeta de descuento como cliente frecuente en la licorería. A diario, tenía que levantar las botellas de la habitación. Algunas veces ni siquiera recordaba lo que había hecho la noche anterior. Justificaba la bebida por tener que aguantar a un jefe neurótico, pero tampoco había hecho nada por cambiar de empleo, como si se tratara de una condena que no podía romper. No me gustó la imagen, pero en realidad no estaba haciendo nada para el futuro fuera diferente. Eso me enojó. El espejo podía ver lo que no yo podía, lo que tantas personas me dijeron, y no quería entender. Siempre pensé que a mí no me pasaría. Era más sencillo negar mi realidad que hacer algo por cambiarla. Decía que dejaría el alcohol cuando yo quisiera, pero en realidad nunca tenía un verdadero motivo para hacerlo. Por el contrario, cada día gastaba más en la bebida. Al principio solo era una cerveza en las reuniones o fiestas, pero ahora era cada semana y en ocasiones necesitaba beber un trago después del trabajo. También me dolía el estómago, pero era la única forma de soportar la presión y seguir en ese lugar que hace tiempo ya no me gustaba. Parecía un ciclo que una y otra vez volvía a iniciar. Necesitaba el dinero para beber, y tomaba para aguantar al jefe.